Gracias. Y bueno, ya se ven algunas caras, otra vez lo mismo. Pero bueno, yo quiero decirles que el agradecimiento es para mi amigo Pedro, que es una persona a la que no le cae mal absolutamente nada. Y bueno, me convocó porque dice, mira, tenemos un espacio vacío y queremos que hables de algo. Él piensa que soy una especie de estrella de rock del Rotem, pero en realidad soy solamente un entusiasta. Y bueno, como no los quiero aburrir con las mismas diapositivas de siempre, no les voy a contar de las pruebas tradicionales, ni de cómo funciona el Rotem, ni de las diferencias entre unas y otras. Directamente voy a hacer un pequeño repaso, porque sé que todos lo manejan, de qué es la tromboelastometría y qué podemos esperar de ella. La tromboelastometría nos va a mostrar en un gráfico sencillo todas las propiedades viscoelásticas de la sangre entera, algo que antes no podíamos ver. Nos va a decir cómo funciona la vía extrínseca y la vía intrínseca, que nosotros estábamos acostumbrados a verlo, desde que desencadenamos la reacción hasta que se produce el coágulo. Y vamos a empezar a ver el coágulo, que antes no teníamos forma gráfica de verla, que va a estar dado por las firmezas de la función plaquetaria del fibrinógeno. Y también vamos a poder apreciar en aquellos casos que haya el grado de fibrinólisis. Este tipo de estudios sirve para casos de alto riesgo hemorrágico, para favorecer la terapia adecuada para el aporte adecuado de los hemocomponentes o de los elementos que queramos dar de apoyo. Pero hagamos un breve repaso. Hasta ahora, todas las pruebas de coagulación las medíamos con tiempo. Todo es tiempo. El APP, el KPTT, el tiempo de trombina, el tiempo de Quick, todos eran tiempos, todos eran minutos. ¿Qué es lo que nos propone la tromboelastometría? Ver además las fuerzas, las firmezas. Entonces, si tomamos un eje de coordenadas cartesianas, en el eje de las X tenemos el tiempo y el Rotem lo que nos va a mostrar en el eje de las Y son las firmezas. Si nosotros nos imaginamos cómo graficar un coágulo, probablemente haríamos algo así. Tenemos una primera fase que es muy rápida, que es una fase en donde pasamos de la fase líquida a la fase sólida, que comienza cuando desencadenamos la reacción, hasta el momento que se empieza a formar el coágulo. Luego de esto empiezan a aparecer las firmezas del coágulo. Podemos empezar a hablar de que este coágulo va siendo cada vez más firme, hasta que llega a una meseta. Y en caso de que tuviéramos fibrinólisis, este coágulo se nos desmoronaría. O en caso de que hubiera una retracción de coágulo muy fuerte, nosotros podríamos ver una pequeña disminución acá. Ahora bien, el trazado de tromboelastometría Rotem no es nada más que eso. Tenemos la etapa rápida y la etapa de formación del coágulo. Lo loco es que nosotros estamos acostumbrados a que el paciente sangra, pedimos un APP, un KPTT, están prolongados 10 unidades de plasma. Acá empezamos el tratamiento de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada, aunque tenga un poco prolongado estos tiempos, incrementar la velocidad de producción de coágulo si yo después voy a tener una plasmina que me lo va a destruir o voy a tener una firmeza muy baja que va a hacer que la circulación sanguínea se lleve mi coágulo. Entonces el orden de tratamiento empezamos atrás hacia adelante. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Esta es una simulación de un trazado de Rotem muy aproximado a lo real, en donde tenemos todos los tiempos de cada etapa. Los CT o clotting time son los tiempos de inicio que nosotros veíamos, es la fase rápida, y después medimos los A5, que ya los vemos en milímetros, que es la fortaleza del coágulo a los 5 minutos de que se empezó a formar, y los A10. ¿Y por qué tomamos estos valores de A5 y A10? Porque se empezaron a hacer algoritmos de interpretación y actualmente sabemos que a los 5 minutos de iniciado el coágulo podemos predecir qué es lo que va a pasar con todo ese coágulo. Entonces ahí ya estamos en condiciones de tomar decisiones terapéuticas acertadas. Y acá estamos viendo diferentes canales porque nos permite jugar con reactivos y tener diferentes visiones del coágulo. Este es el coágulo visto desde la vía extrínseca, desde la vía intrínseca, y este es el coágulo de fibrinógeno. Tenemos un fibrinógeno real en 4 o 5 minutos.
Esta es una foto de un estudio de un paciente mío, para que vean que es exactamente igual que lo que veníamos hablando. Y esta es la pirámide de tratamiento adaptada a tromboelastometría. Fíjense, siempre está la estanqueidad quirúrgica abajo, la perfusión, la oxigenación, las precondiciones básicas, temperatura, pH, calcio, hemoglobina. Valoramos anticoagulantes, heparina. Pero empezamos acá, de atrás para adelante. Empezamos viendo hiperfibrinólisis con el ácido tranexámico, déficit de fibrinógeno, los aportes correspondientes, hasta llegar al plasma y las plaquetas que están casi al lado del factor 7. Pero bueno, hemos venido a ver escenarios en donde podemos aplicar esto. Y estos escenarios son aquel pequeño grupo de pacientes en el cual hemos visto ya todas las precondiciones de la coagulación, que decimos, che, está todo bien, pero sigue sangrando. Entonces ahí nos ponemos a pensar, ¿y qué hacemos con este paciente? Y ese es el momento donde empieza la lucha libre, porque empieza el terapista y el cirujano a decidir si es quirúrgico o si es médico. Y hay veces que la línea es tan delgada que cuesta, y bueno, uno de los dos termina, pero el problema es que la mayoría de las veces esto puede afectar al paciente, y es justamente lo que queremos tratar de evitar. Estas son las situaciones en donde la tromboelastometría nos puede ayudar. Escenarios intraquirófanos de terapia intensiva en el que surjan sangrados mayores a los esperados, pacientes sin sangrado activo que deban ser sometidos a procedimientos invasivos en los que haríamos alguna profilaxis, pasarle 4 plasmitas, 2 plasmitas, hacer unas plaquetitas, hemorragia posparto, la hora de oro, el tiempo que necesitamos para tratar de que no se agoten los factores y de poder reponerlos, la cirugía cardiovascular. La cirugía cardiovascular es algo muy loco porque queremos tener un paciente que entre a quirófano con una coagulación perfecta, lo metemos a quirófano, lo heparinizamos, le destruimos la coagulación, le pasamos todas las plaquetas por la bomba, se queda sin plaquetas y después queremos que cuando le pasemos la protamina, ese paciente tenga la misma coagulación que antes. El trauma callejero y el trasplante hepático. Vamos a dejar ya los cuentos estos de hadas y vamos a empezar a ver escenarios de la vida real, en donde las relaciones entre los médicos nos muestran, no esa no, esta, que se puede arreglar hablando con el equipo y consensuando entre todos, que es un poco lo que decía Alicia. Empecemos con esto. Tenemos un paciente de 3 años con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, lisis tumoral y diálisis, actualmente compensado. La última diálisis hace 48 horas y presenta un sangrado pericatéter incoercible. Y ahí pasó esto, la terapista y el cirujano vascular. Que no, que sí, que no, que sí, que es médico, que es quirúrgico. Sacar el catéter, no, que si le saco el catéter hay que ponerle otro, que no esté infectado, que está sangrando por ahí, que no sangra por ningún lado. Bien, afortunadamente pudimos intervenir, nos convocaron y empezamos a tener este trazado. Acá podemos ver los tiempos de inicio, los CT están un poco prolongados, pero fíjense que el CT de INTEM, de la vía intrínseca, está muy prolongado, está duplicado. ¿A qué les suena que la vía intrínseca tenga el inicio duplicado? Bueno, a nosotros eso nos hizo ruido. Empezamos a ver el algoritmo para sangrado severo y llegamos a ver que teníamos un CT de INTEM prolongado, o sea, un tiempo de arranque de coágulo prolongado. Y decidimos hacer otra prueba, agregar un cuarto canal con EPTEM. EPTEM es un reactivo que hace el mismo trazado de INTEM, pero con heparinasa. O sea, si hay heparina circulante, la va a sacar del medio. Y fíjense lo que notamos. Esta prolongación se acortó. Lo interpretamos, CT de INTEM prolongado, CT de EPTEM corregía, considere protamina. Es muy común
que a alguna enfermera se le tapa la vía y hace un bolito de heparina, total no pasa nada. Bueno, lo esperamos al paciente, no hizo falta hacer protamina, no hizo falta hacer nada y se solucionó solo. Y era un paciente que probablemente iba a ser sometido a sacar ese catéter y a ser colocado otro para la diálisis del día siguiente. Acá ganó el paciente. Bien, paciente de 13 años de edad, internado en aislamiento en terapia intensiva pediátrica con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda en recuperación de aplasia post-quimioterapia. El recuento plaquetario por hematología es de 38.000 en ascenso y toda su coagulación estaba en parámetros normales. Estaba por irse de alta y empieza con epistaxis. ¿Qué harían ustedes? ¿La transfundimos, no la transfundimos? ¿Alguno que arriesgue algo? Todos le pasaríamos 10 unidades de plaquetas sin pensarlo. Es así de fácil. ¿Qué hicieron los médicos de terapia? Pidieron plaquetas. Como estábamos en el banco de sangre muy al tanto de esta paciente, decidimos hablar con la gente de terapia y con la hematóloga y consensuamos la realización de un ROTEM para evaluar estas firmezas y ver qué nos convenía transfundirle. ¿Y qué nos encontramos? Fíjense, los tiempos de inicio perfectos, ligeramente prolongado en fibrinógeno, pero bien. Estas líneas punteadas son la línea media de la formación del coágulo, que las podemos ver gráficamente y si no con las firmezas. Todas las firmezas normales, estas ligeramente disminuidas pero sin importancia. Entonces tenemos buenas firmezas, buen fibrinógeno. ¿Qué es lo que nos da la firmeza? Las plaquetas y el fibrinógeno. Si tenemos este fibrinógeno tan potente y tenemos un buen coágulo, no necesitamos más plaquetas. ¿Qué hicimos con esta paciente? Le colocamos ácido tranexámico local. Dejó de sangrar y se fue a su casa y no tuvo más inconvenientes. Este caso es de un paciente operado con una cirugía de abdomen agudo de 24 horas de evolución, un paciente de 62 años que empieza a presentar sangrado activo. Y bueno, es un momento muy crítico porque hay que decir si es médico o si es quirúrgico. El cirujano no quiere reintervenir un paciente en estas condiciones y más cuando está tranquilo con lo que hizo. Y tuvimos otra vez esto. ¿Qué encontramos? Fíjense, sin entrar en demasiado detalle, todos los valores están dentro de lo normal, viendo desde la vía extrínseca o la vía intrínseca. Tenemos un fibrinógeno bastante potente. Este paciente tiene su coagulación normal. Este paciente no requiere de nada. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Como que la causa más probable era quirúrgica. Y finalmente sí, había un vasito que se había soltado, estaba sangrando y se solucionó. Y el paciente no recibió ninguna transfusión de nada. El caso de los pacientes sin sangrado activo que los vamos a preparar para una cirugía. Tenemos a esta señora de 78 años de edad con 50 kilos, con fractura de cadera. Tiene como antecedentes plaquetopenia secundaria a hiperesplenismo y cirrosis por hepatitis C. Su tiempo de protrombina y de tromboplastina parcial activada se encuentra en el límite y su recuento plaquetario oscila entre 20 y 45.000 plaquetas. El banco de sangre de esa institución en ese momento tenía 15 unidades de plaquetas. ¿Eso qué significa? Para esta paciente que tenemos 3 tiros, 50 kilos, tenemos 3 opciones de transfundir, no había más. ¿Cómo preparamos a esta paciente? ¿Qué harían ustedes desde lo que hacen ahora? Bien, es bastante difícil, no es un caso sencillo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un estudio de ROTEM y ¿qué observamos? Fíjense, los CT normales, dentro de parámetros normales, cuando nosotros esperaríamos que pudieran estar prolongados. Mientras corría, el contador hematológico nos dio 1000 blancos, 8 de hemoglobina y 25.000 plaquetas. Sigue corriendo y empezamos a ver que ya las firmezas en A5 están muy disminuidas. Y el coágulo de fibrinógeno en A5, si bien está dentro de lo normal, está
cerca del límite. La tendencia continúa igual. ¿Y qué hicimos? ¿Cómo analizamos? Acá teníamos tiempo porque era un prequirúrgico. ¿Qué hicimos con esta paciente? Por su patología de base es extremadamente poco probable que mejore algo. Y si yo tengo que las firmezas están disminuidas por la baja de plaquetas, pero si las transfundo, las va a secuestrar el vaso inmediatamente, no tiene sentido que yo le pase plaquetas antes de la cirugía. Nos planteamos como estrategia pasarle 2 gramos de ácido tranexámico en el momento inmediato del ingreso a la cirugía y tener preparadas las plaquetas por si sangraba. La realidad es que no sangró y no se transfundió ni siquiera con glóbulos rojos. Después de la cirugía sí se le dio soporte de glóbulos rojos, pero lo demás no hubo ningún inconveniente. ¿Qué tiene de particular esto? Si ustedes vieron la fecha, esto fue septiembre del 2017, que ahí no la veo. Pero fíjense, este es el anestesista que estaba en ese momento, 14 de septiembre del 2017. Le pregunto cómo salió la cirugía, todavía no empieza. Le vuelvo a preguntar y me dice terminado, todo excelente. Que un anestesista te diga terminado, todo excelente, es casi como, no sé, me saqué la lotería. Al otro día consulto con la terapista y me dice, hola doctor, no sangró nada la paciente. Esa paciente no llevó ni una plaqueta, ni un plasma, ni un crío, solamente glóbulos rojos postquirúrgicos. Esto es para mostrarles que en ese momento nosotros estábamos en el Congreso Argentino de Hemoterapia. Esto se manejó a distancia. La interpretación, como todavía no todos estamos duchos en interpretar esto, trabajamos con un grupo de colegas en donde ya lo manejamos y compartimos las experiencias. ¿Por dónde? Por WhatsApp. Hasta que esté lista la aplicación que se está gestando para esto. Pero de esa forma podemos tener opiniones de otras personas en otras provincias, en otros lugares, comparar con lo que nosotros sabemos y ayudarnos a tomar una mejor decisión, cosa que hasta ahora era solo pensado por teleconferencias y por formas mucho más sofisticadas. Esto es más rápido y se puede hacer en el momento. Veamos algunos escenarios de hemorragia posparto. Recibimos un pedido de estudio por un sangrado incoercible poscesárea, un accidente de vuelo. Este es el primer gráfico que obtenemos. Fíjense, el tiempo de arranque en las 2 vías está prolongado. Pero fíjense, el tiempo de arranque en la vía del fibrinógeno, en el coágulo del fibrinógeno, no arranca. Si lo pasamos por el algoritmo hemorragia posparto, podríamos pensar, bueno, el A5 del extem está en menos de 35, sí, pero el A5 del FIPTEM no tenemos A5. Lo dejamos correr un poco más y no hay A5, no se empieza a formar ese coágulo. Bien, esto es una situación extremadamente grave. Esta paciente pasó el límite de tiempo que nosotros teníamos para poder aportarle lo que necesitaba para su coagulación. Esta paciente no tenía fibrinógeno. Hicimos todos los esfuerzos, se indicó ácido tranexámico, se indicó doble dosis de fibrinógeno, pero lamentablemente llegamos tarde como equipo. El pedido se hizo muy tarde, se hizo pasadas 2 o 3 horas de que la paciente estaba ahí. Nosotros tenemos que juntar el equipo, tenemos que juntarnos todos, tenemos que hablar con el médico que está en ginecología, con el terapista, con el anestesista, tenemos que hacer un equipo, como decía la doctora, para que estas cosas no pasen. Otra paciente, 19 años de edad, poscesárea con hemoperitoneo sin causa. La paciente no tiene antecedentes de sangrados personales ni familiares. Fíjense los coágulos, tremendos coágulos. Es más, lindando con la hipercoagulabilidad. No había que pasarle nada. Esto también fue interpretado como causa sangrado quirúrgico, se corrigió quirúrgicamente y la paciente no recibió ninguna transfusión. Paciente de la maternidad de 30 años de edad, primer embarazo, con una placenta ácreta que invadía vejiga, un equipo quirúrgico muy importante para poder solucionar todo lo que iba a ser esta cirugía.
empieza a sangrar la paciente en quirófano, un sangrado mayor a lo normal. Le hacemos este trazado y ¿qué observamos? Los CT perfectos, los A5 los tenemos muy bien, las firmezas ya se ven, perfilan muy buenas. Y en el CT del FibTen lo vemos bien y el A5 del FibTen está dentro de lo normal, ligeramente disminuido. ¿Qué pasó cuando lo metimos en el algoritmo? Encontramos el A5 del FibTen con menos de 12 milímetros. 10 tenía, no sé si lo vieron. Sugerimos hacer ácido tranexámico, 2 gramos y 4 unidades de crioprecipitados. En la institución solamente había ácido aminocaproico. Se colocó eso y cuando los crioprecipitados se descongelaron y se llevaron a quirófano y se iban a pasar, ya la paciente había dejado de sangrar. Esa paciente solo requirió transfusión de glóbulos rojos, cuando todos sabemos que una placenta acreta muchas veces es extremadamente sangrante y es extremadamente complicado solucionarla. Entonces ahí hay equipo, ahí logramos consensuar todas las partes y solucionar el problema de la paciente. Cirugía cardiovascular. Paciente de 55 años de edad que ingresa con diagnóstico de aneurisma disecante de aorta, por lo cual es intervenido quirúrgicamente, sale de la cirugía y cuando está en recuperación se solicita el estudio de Rotem. Por este sangrado, ¿qué observamos? Fíjense, los tiempos de arranque están prolongados, el fibrinógeno, el tiempo está prolongado y en estos casos de rutina largamos nosotros EPTEN. ¿Por qué? Porque necesitamos descartar que haya quedado heparina residual después de la cirugía. Empezamos a dejarlo avanzar y ya tenemos los A5. A los 5 minutos vemos que las firmezas están disminuidas en las dos vías. Vemos que el fibrinógeno es de 4 milímetros. Sí, está en el límite, pero eso es medio bajo para este tipo de cirugías. Es muy poco fibrinógeno. Y vemos el EPTEM enfrentado al INTEM, que el CT lejos no lo ha acortado, sino que lo ha prolongado un poquito. No hay presencia de heparina, quizás podría haber un poco de protamina extra. Dejamos que siga y seguimos viendo lo mismo. Fíjense, el fibrinógeno no avanza, no tiene fuerza, le falta fibrinógeno. Con este paciente pasamos ácido tranexámico y doble dosis de crioprecipitado y esperamos la indicación de plasma y plaquetas que no fueron necesarios. Otra vez logramos solucionar sin hacer nada demasiado invasivo. Trauma callejero. Este es un paciente de 55 años, 90 kilos, politraumatizado en accidente vial, que ingresa por guardia y es intervenido de urgencia para una valoración abdominal. Estabilización de pelvis, porque la pelvis la radiografía era impresionante, eran múltiples fracturas. Este paciente entra en shock hipovolémico a quirófano y órganos abdominales sin lesiones. Acá es cuando uno dice, ¿por qué me llamaron a mí? Y quiere salir corriendo. Pero bueno, este es el gráfico de este paciente. Fíjense, tiempos de inicio prolongados, firmezas disminuidas y nuevamente acá tenemos un fibrinógeno en 4 milímetros en el límite y ya en A10 debajo de lo normal. Lo pasamos por el algoritmo de trauma y encontramos que el A5 del EXTEM estaba disminuido y el A5 del FibTen también. Entonces era lógico pensar en transfundir crioprecipitados y fibrinógeno. Pero también nos encontramos que el CT del EXTEM era mayor de 80 segundos. Y a ese paciente también le hacía falta concentrados protrombínicos. Nosotros somos muy amantes del ácido tranexámico, nos da muy buenos resultados e iniciamos siempre con tranexámico, crioprecipitados y plasma fresco. Acá el resultado es, nos quedamos pensando a ver qué más podríamos haber hecho. Acá había equipo, hicimos lo mejor, pero bueno, era demasiado grave el accidente y no logramos recuperar al paciente. Pero lo bueno es que logramos trabajar como equipos y hicimos lo mejor que pudimos. Y pudimos ver qué es lo que estaba pasando, porque antes hubiéramos transfundido a ciegas, plasma, plaquetas, lo que se nos cruzara, y sin pensar. Acá transfundimos, pero transfundimos sabiendo. Trasplante hepático. Yo no tengo experiencia personal en trasplante hepático, en San Juan no hacemos trasplante hepático, pero les voy a contar un par de casos.
Una paciente de 43 años en cirugía por una hepatectomía parcial, con sangrado mayor al esperado. El paciente tiene diagnóstico de SEA de colon con metástasis hepáticas, lo que originaba esta hepatectomía. Acá sí queríamos que viniera Batman, no nosotros. Este es el trazado que tenía esta paciente. Fíjense, tenemos acá el CT de extem ligeramente prolongado, el de intem al límite de lo normal, y ya vemos los A5 que tenemos firmezas disminuidas. Tenemos un fibrinógeno en A5 en el límite y ya en A10 menos de lo esperado. Lo pasamos por el algoritmo de trasplante hepático y observamos que, bueno, el A5 del extem estaba disminuido y el A5 del FIBTEM también. Pero también vimos que este CT estaba disminuido, el CT del extem estaba disminuido. Entonces, ¿qué hicimos? Estaba con ácido aminocaproico, no había tranexámico, ellos empezaron con aminocaproico y luego de la extracción de la muestra empezamos a transfundir plasma y además nosotros le recomendamos transfundir los críos. Esto fue empírico y esto fue lo que le aportamos extra con el ROTEM. Entonces, cuando hay que transfundir, o se transfunde. El tema es no transfundir necesariamente. Nosotros no contamos en la mayoría de las instituciones con concentrados protrombínicos o con fibrinógeno medicinal. Por eso es que nos queda este recurso. Y en otro caso le quiero agradecer a mi amigo Gerardo, que me lo facilitó, me dejó presentarlo. Gerardo ahí está recibiendo las noticias de que no lo van a invitar a las jornadas de Mendoza. Por eso la migraña que tiene. Ese es para Pedro. Bueno, él está en el grupo de San Juan, yo estoy en el grupo Mar del Plata, compartimos los grupos y nos ayudamos. Son grupos de alguna forma cooperativos. Y cuando ellos están en un procedimiento de trasplante, suelen enviar algo como esto. Un mensaje que avisa a todo el grupo que se va a producir el trasplante, nos cuenta los datos básicos del paciente y del donante, una mujer de 62 años, 1,65 m, 60 kilos, con una cirrosis biliar primaria anticoagulada por trombosis del eje espleno-mesárico. Una papita. Este es el estudio basal al ingreso de cirugía. Fíjense, tenemos un CT prolongado, este está dentro de lo normal, y a simple vista vemos unas firmezas buenas. Esta está en el límite, esta está en el límite, pero un fibrinógeno potente, un fibrinógeno fuerte. Se hace la extracción de la pieza y en ese momento se hace un nuevo trazado y el paciente empezó a presentar un sangrado un poco mayor a lo esperado. ¿Qué observamos? El CT del INTEM está en 190. El CT del EXTEM está en 97. Seguían prolongados y se interpretó como sangrado por falta de factores y lo corrigieron con plasma normal. El paciente deja de sangrar. Al terminar la reperfusión, el paciente vuelve a presentar un sangrado leve, se hace esta corrida, tenemos CT aceptables, A5 y A10 con firmezas disminuidas en EXTEM y en INTEM, pero normales en el FIBTEM. Y se decidió corregir con plaquetas. El paciente dejó de sangrar y salió de la cirugía. Las transfusiones que se hicieron fueron las mínimas y no hubo sangrados mayores. La verdad es que para mí el uso de este tipo de tecnología es adictiva, es más adictiva que comer chocolate, que tener un celular o que jugar al Fornite. No puedo aprender a jugar a eso. Mis hijos juegan, yo no puedo aprender. ¿Qué más les puedo contar? Otra de las cosas que nosotros no podemos ver habitualmente y no podemos trabajar es sobre la agregación plaquetaria. El equipo que yo tengo tiene un módulo, un platelet, un módulo de agregometría plaquetaria por impedancia, que nos permite ver la agregación de las plaquetas en pacientes que están con aspirina, con clopidogrel o con abscisimmab. Les cuento un pequeño caso. Tenemos un estudio prequirúrgico de una joven de 94 años con fractura de caderas de 4 días de evolución.
antecedentes de insuficiencia renal crónica. Consiguieron la prótesis y la tienen que operar mañana. Por las características de la fractura, de la edad de la paciente y de tener la prótesis, hay que operarla lo antes posible, pero nunca se suspendió el clopidogrel. Le hacemos el trazado de tromboelastometría y fíjense que son trazados magníficos. Y corremos el canal de Aratem, que es para estudiar la gregometría de las plaquetas que están en pacientes que toman aspirina, y el ADPTEM, que es para los pacientes que toman clopi. Fíjense, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que, cómo interpretamos esto? Nosotros lo que buscamos es ver el área bajo la curva. Y este área bajo la curva, AUC, se mide en ohmios, en resistencia eléctrica. Fíjense que estas curvas no sobrepasan la línea punteada como acá. Esta es una curva normal. Pero tampoco son curvas que están planas. Acá nos llama la atención que nosotros esperábamos que esta curva fuera normal, porque en teoría la paciente solo tomaba clopidogrel, pero también está disminuida. Luego, repreguntando, la paciente también tomaba aspirineta. Ahora bien, ¿qué decidimos hacer con esta señora? Las dos curvas no son normales, pero no son curvas planas. Decidimos que se podía operar la paciente y lo que hicimos fue indicarle ácido tranexámico en forma previa a la cirugía. ¿Por qué? Porque está visto que el ácido tranexámico nos ayuda a recuperar la función plaquetaria en pacientes que están doblemente antiagregados. Y la realidad es que otra vez como equipo nos fue bien y no tuvimos necesidad de transfundirle otra cosa a esta señora. Como conclusiones, lo mismo que digo siempre, la tromboelastometría está pensada para situaciones donde yo necesito una respuesta rápida. No es para un estudio de un paciente. Para eso utilizamos las técnicas de estudios tradicionales. Esto es para cuando necesito algo de urgencia. Es algo donde yo tengo metido también los glóbulos rojos que en una prueba tradicional no los tengo. Es algo rápido. Permite una visión más completa de la hemostasia. ¿Cuándo ustedes vieron un coágulo graficado? Nunca, nunca se lo imaginaron. Permite mejorar la administración de hemocomponentes, hacer uso más racional y transfundir solo lo que hace falta si hace falta. Y permite compartir las imágenes. Como es una imagen, se puede compartir muy rápido, puedo pedir ayuda muy rápido, puedo preguntar muy rápido en otro lugar hasta que yo adquiera las capacidades para poder interpretarlo, porque todos interpretamos un APP y un KPTT, pero es mucho más difícil cuando tenemos que hacer este cambio. ¿Qué es lo que no me resuelve la tromboelastometría de Rotem? Esto. Nosotros somos los que tenemos que liderar el cambio para que esto se transforme en esto. No hay nada milagroso. Y por último, invitarlos para el año que viene a San Juan, que me han dicho que va a salir mucho más lindo que esto, Pedro.